Acción. Hola amigos, ¿cómo estamos? Otra vez aquí Germán Salvatierra de Mallorca. Bueno, una cosa que me olvidé de comentarles, aparte de lo que son las clases, también tendremos vídeos de Base Coaching. ¿Qué es el Base Coaching? Es hablar un poco de las situaciones, no vamos a tocar ahí, sino que voy a hablar y comentar un poco situaciones para principiantes, gente profesional, gente que toca, no es principiante pero no se dedica a tocar, y conflictos que te pueden surgir como bajista, situaciones que te pueden, que igual mis consejos te pueden ayudar después de tantos años de estar dando vuelta en este ambiente. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos, vamos a hablar ahora de intervalos. Los intervalos, antes que pares el vídeo, déjame explicarte que los intervalos es fundamental. Si tú no entiendes lo que es una séptima, una sexta, una segunda, una cosa es entenderlo de saber cuántos tonos y semitonos forman y todo lo que es la cuestión teórica. Pero vamos a llevarlo directamente al bajo, que es lo más importante. Lo que hacemos es llevarlo al bajo y composiciones, ¿sí? Pero ante todo vamos a explicar qué son los intervalos. Por eso tengo aquí el cuaderno. Y aquí está escrito. Escribí al revés para que se entienda, porque la otra vez creo que está la letra al revés. Aquí tenemos una escala de Do, ¿no? La vieja escala de Do con sus semitonos que van en Mi, Fa y Si, Do. ¿Sí? Vamos a apuntarlo, mira, ya que tenemos el boli aquí. Vamos a apuntar en Mi, Fa y en Si, Do. Este tachón es porque estoy viendo al revés, perdonen, ¿eh? Mi, Fa y Si, Do es donde están los semitonos, que es la distancia más corta, cuando las notas están de un casillero al otro. Es lo que decimos en el piano, cuando ves las teclas blancas y negras. Hay casos donde no hay una negra entre dos blancas. En cuanto a teclas, hablamos del color de la tecla. Eso significa que es el semitono Mi, Fa o Si, Do. Entonces, aquí lo que tenemos es la escala con sus dos semitones, Mi, Fa y Si, Do, ¿vale? Entonces, los intervalos, lo que vamos a hablar es de que es la distancia entre las notas de una escala. Eso es lo más importante, grábenselo. ¿Qué es un intervalo o intervalo en España? Aquí en España le decimos intervalo. En Argentina decimos intervalo, pero bueno, decimos intervalo o intervalo. Es la distancia entre las notas de una escala, ¿vale? Que te quede claro esto. Es la distancia. Por ejemplo, si yo voy de Do a Do, tengo 8 notas, pasé por 8 notas, se dice que es una octava. Eso lo sabemos todos, ¿no? Ahora, si yo voy de Do a Sol, es una quinta, porque estoy atravesando 5 notas. Do es la nota de partida y Sol es la quinta de Do, ¿sí? Porque paso por 5 notas para llegar a Do. A Sol, perdón, desde Do. De Do a Fa, hablamos que es, ¿cuántas notas hay? 4 notas, 1, 2, 3, 4, es una cuarta. De Do a Si, ¿cuántas notas hay? 7, es una séptima, o sea que Si es la séptima de Do. Estamos hablando de Do como nota siempre fundamental, o tónica, es la nota de partida, ¿vale? Entonces, esto llevado al instrumento. Vamos a ver ahora las posiciones y aquí lo que tenemos es los diferentes intervalos. Entonces de Do a Re es una segunda, de Do a Mi es una tercera, de Do a Fa es una cuarta, de Do a Sol es una quinta, de Do a La es sexta, Do a Si séptima y Do octava. Después te vas a encontrar con que cada una de estas pueden ser mayor o menor, excepto la cuarta y la quinta, que son justas. Entonces, cuando hablamos de Do a Re, por ejemplo, es una segunda mayor. Pero bueno, no nos liemos ahora con segunda mayor y segunda menor, porque eso es más teoría y tienes que tú verlo por otro lado para ver con cuántos tonos y semitonos se forma cada uno de los intervalos. Por ejemplo, si yo voy de Do a Mi, tengo una tercera, pero es mayor porque tengo dos tonos entre Do y Mi. Do, Re tono, Re, Mi tono. Pero si voy de Mi a Sol, es una tercera también. Esto es una tercera, pero de Mi a Fa que tengo un semitono y de Fa Sol un tono. Entonces eso es tercera menor. De esa forma deducimos que una tercera mayor se forma con dos tonos, ejemplo Do, Mi, y una tercera menor se forma por un tono y medio, o medio y un tono, que sería Mi, Sol. Entonces, si yo lo miro, de Do a Mi es una tercera mayor. De Re a Fa que tengo una tercera menor, tono y medio, que este es el semitono. De Mi a Sol es una tercera menor porque tengo el semitono más el tono.
De fa a la, tercera mayor. De sol a si es una tercera mayor, porque esto está mal, el semitono está aquí. Sol, la, si, 2 tonos. Y de la a do tengo un tono y medio. Eso es como funcionan los intervalos, ¿vale? Ahora, ¿para qué te sirve saber esto? Es muy simple. Todo lo que tú tocas está formado por intervalos, todo. Son distancias de las notas y eso forman las melodías. Determinado intervalo en determinado acorde le da un toque más blusero o más tipo, digamos, bossa, o un acorde más cristalino tipo acorde Max 7 comparado con un acorde de séptima, que sería un acorde dominante. Y vamos a estar hablando de cosas que tú todavía no lo controlas porque necesitamos tiempo para ir viendo cosas de a poco, pero esto es muy importante. Si no sabes tocar intervalos, estás lo tiene un poco fastidiado, porque no sabes la distancia entre la nota de la escala, ni sabes el ABC de lo que es la armonía, porque luego es el lenguaje básico de lo que es la armonía. La armonía es la combinación de notas, ¿no? De ahí vienen los acordes. Antes vinieron las triadas. Aquí en España le dicen triadas, en Argentina decimos tríadas. ¿Sí? Entonces, vamos directo al bajo, sin escala, y vamos a ver cómo se tocan estos intervalos. Vamos a partir de una nota, por ejemplo, de esta nota que es si. Entonces, vemos, esta es la nota. La nota que sigue es una segunda mayor. La nota que sigue, porque hay un tono, ¿ves? La, si, de la, si hay un tono. ¿Vale? Estas son las posiciones. Entonces, segunda mayor. Esto sería tercera menor. Aquí lo ves muy gráficamente, porque ves que tienes un tono y medio. Un tono y medio. Eso es tercera menor. Esto sería tercera mayor. Abro los dientes, perdón, los dedos para que se vean. 2 tonos. Desde aquí hasta aquí tengo 2 tonos. Ahí están los 2 tonos. Y entonces ahora vamos con las posiciones. Mira, si tú tienes esta nota, piensa que la nota de al lado es una segunda mayor o segunda menor. ¿Sí? Entonces, segunda menor, segunda mayor. Tercera menor. Y después tienes tercera mayor, abriendo más, son 2 tonos. Vale. Después tienes, abajo de la nota que partíamos siempre que era el si, tienes lo que es la cuarta justa. Estos son los intervalos de cuarta. Un tono para adelante tiene la famosa quinta que todos conocemos, que es lo que todos cuando empiezan a tocar rock, lo primero que tocan son quintas, ¿no? No son quintas eso. Entonces, tónica, quinta. Tónica cuarta, tónica quinta. ¿Sí? Después tenemos sexta menor y sexta mayor. Después, más abajo, me sigo manteniendo aquí, tengo la séptima menor y la séptima mayor. Y aquí la octava. Esas son las posiciones de los intervalos. Entonces, segunda mayor, segunda menor sería un semitono. Esto es una segunda menor, segunda mayor. Tercera, tono y medio. Tercera menor, ¿no? Tercera mayor. Abajo está la cuarta justa, la quinta justa, la sexta menor, aquí está la sexta mayor también, la séptima menor, en la misma casillero, pero una cuerda de por medio, porque aquí está la cuarta, aquí está la séptima menor, séptima mayor y octava. Ahora bien, hay 2 tipos de intervalos, acuérdate, están los intervalos simples, que son los que están dentro de la octava, incluida la octava, la segunda, tercera, cuarta, quinta hasta la octava. Y están los intervalos compuestos, que son los que exceden la octava, que son la novena, la oncena u onceava, aquí en España, y la trecena. ¿Sí? Vale. La novena es un derivado de la segunda. Si yo cojo una segunda y la octavo, se transforma en novena. Lo mismo pasa con la oncena. La oncena, si yo cojo una cuarta y la octavo, se transforma en oncena. Y la trecena deriva de la sexta. Si yo cojo una sexta y la octavo, es una trecena. Ahora, volvamos aquí, que es lo más importante, porque si no nos quedamos solo en palabras y eso, ni bien se acaba antes que acabe el vídeo, te va a olvidar todo lo que estamos hablando.
Entonces, vamos otra vez. Si, tenemos el si. Entonces tenemos segunda mayor, segunda menor, tercera menor. Vale, no vayamos más aquí. Quedémonos en estos 4 trastes. Segunda menor, en la misma cuerda, ¿eh? Segunda mayor, tercera menor. Hablamos de segunda porque se conforman por 2 notas y tercera por 3 notas. Después aquí abajo tenemos la cuarta justa, la quinta justa. Más abajo, debajo de la cuarta está la séptima. Y aquí la octava. Ahora bien, ahora aparecen lo que son los intervalos compuestos. La novena, por ejemplo, si yo cojo la segunda y esta nota la octavo, que es esto, de aquí a aquí, tengo una novena. ¿Sí? Pero esta nota está muy lejana de aquí, pero está más cerca en la cuerda de abajo, que sería ahí. Entonces, ahí tengo una novena, de donde yo partía ahí abajo. Entonces, el truco sería de que yo tengo aquí los múltiplos de 3. Mira, si yo cojo el si, aquí al lado tengo la tercera mayor, aquí abajo, perdón. Aquí estaba la sexta y la novena. Entonces aquí están los múltiplos de 3. 3, 6, 9 mayor, tercera mayor, sexta mayor, novena mayor. Y aquí está el 3, 6, 9 menor. ¿Sí? Aquí está la cuarta justa, quinta justa, esto sigue igual, la séptima menor, séptima mayor, octava. Entonces hablamos de los simples y los compuestos. De los compuestos hablamos de la novena y la oncena. Pero ¿qué pasa con la trecena? La trecena, el problema que tienen los bajos de 4 cuerdas, perdón, es que la trecena está un poco alejada en la posición. Porque si yo, por ejemplo, cojo la sexta y esto lo tengo que octavar, me voy muy para arriba. Entonces tengo que ir a la sexta de aquí y octavarla. Entonces de esta nota hasta aquí tengo una trecena. O tienes que ir a la cuerda 5 y tenerla ahí. Esa es la ventaja que tiene el bajo de 5 cuerdas, que tiene posiciones de intervalo mucho más amplias, el de 6 más todavía, en la misma posición sin tener que ir tan para arriba a buscar la otra nota. Entonces te va a quedar la trecena, ¿sí? La oncena, la séptima menor, séptima mayor, octava. Ahora estamos partiendo del si del traste 12 de la cuerda 5, ¿eh? Pero eso sería solo para las trecenas. Pero en un bajo de 4 tú dices, vale, pero yo tengo un bajo de 4, ¿cómo hago la trecena? Es muy simple, yo cojo ahí la tónica otra vez, la sexta menor, y esa sexta menor la puedo octavar. Entonces, esta es una trecena menor y esto es una trecena mayor, ¿sí? Entonces tú tienes que previsualizar lo que hablábamos recién con las escalas, de dónde están los intervalos, y después lo puedes octavar. Esto es muy importante porque son las partes de la armonía y las piezas, digamos los tornillos y tuercas y todo de la maquinaria de la armonía y las escalas. Si tú no sabes lo que es una segunda menor, no puedes después ver un acorde y entender con qué nota se forma ese acorde. Si te parece si menor 7 bemol 9, que es en cifrado americano, te está diciendo con qué nota forma el acorde. Si tú no controlas los intervalos, no vas a saber con qué está formado un acorde, ni tampoco entiendes por dónde estás metiendo los dedos cuando tú estás tocando, ni lo que es una tercera mayor, una tercera menor, o lo que son las inversiones más adelante que veremos. Entonces eso es muy importante. Así que nada, amigos y amigas también, ¿por qué no? Vamos a seguir viendo entonces lo de los intervalos un poco más ampliado, pero esto quería tener la constancia de que lo tenían un poco ya, digamos, caminado, porque esto es muy importante, porque cuando empecemos a avanzar con otras cosas de escalas y tal, vamos a estar hablando en algunos términos que yo voy a dar por entendido que lo tenéis e igual no. Entonces, pues nada, de eso se trata. ¿Cómo practico los intervalos? Pues con las posiciones yo tengo que saber, aparte de las tónicas, saber qué intervalo es. Por ejemplo, esto es una tercera mayor en cualquier lugar del mástil. Estos son terceras mayores.
tercera menor, que era esto, en la misma cuerda o en la cuerda de abajo. Estos son terceras menores. Cuartas justas. Esos son cuartas. Eso se usa mucho en el rock, ¿no? ¿No? Se usa. Octavas. Bueno, otra cosa de octavas que es interesante también, antes de terminar, es lo de las octavas, la posición. Todos conocemos esta posición de octava. Traste y cuerda de por medio, ¿no? O sea, un traste de por medio y una cuerda de por medio es una octava. Vale, también vale la posición de dos trastes y dos cuerdas de por medio para avanzar. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta nota que es Re y tengo su octava, esta nota, si yo voy dos cuerdas y dos trastes para adelante, tengo su octava también. Esta es otra octava, esta es otra octava, octava, octava. Esto es una posición de octava también. Que son dos cuerdas y dos trastes de por medio. ¿Sí? La octava baja y la nota aguda. Para no tocar siempre esto. Porque sirve, porque por ejemplo yo me clavo en esta nota y de repente, bueno, yo sé que es un Fa, pero si no lo sé, puedo octavarlo y ubicarme dónde está el Fa para arriba. ¿Me entiendes? O sea, para abajo, pero digo para arriba en cuanto a yendo hacia arriba en el mástil, ¿no? Es interesante esto para ubicación de las octavas. ¿Ves? Voy viajando por todo el mástil con octavas. Pues nada, amigos, nos vemos entonces en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Cualquier duda saben que pueden escribirme en el mismo canal de YouTube. No se olviden de darle al like. Y si no les gustó, también recuerden que pueden también comentar o plantear posibilidades para progresar en esto. Que tengan un buen día y un abrazo inmenso para todos.